Doctor José Antonio García me dice que eres un valiente. Y yo lo que te quiero a ti preguntar es si tú realmente sientes que de verdad lo que tú haces hay que ser valiente para hacerlo en los tiempos que corremos. Mirá, es una buena pregunta. Yo creo que arranqué más de inconsciente que de valiente. De hecho, como tal vez yo comencé, fui uno de los primeros del habla hispana y de este nuevo resurgimiento de lo que se podría llamar el cuestionamiento cosmológico, porque si bien el tema de la Tierra plana o el cuestionamiento cosmológico ha estado desde el principio de los tiempos, porque es la pregunta fundamental del ser humano, ¿no? ¿Qué hacemos acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Cómo llegamos acá? ¿Qué hay que hacer una vez que se está acá, ¿no? Hablo de acá como este mundo. Siempre estuvo presente, obviamente, los medios de desinformación, sean estos el sistema educativo, los medios de comunicación o el acceso a la información coartada y manipulada, siempre lo sacó de vitrina en nuestra generación, ¿no? Hablo de nuestra generación en esta generación post Segunda Guerra Mundial. Es como que ese planteo ya nos dieron todas las respuestas a esa gran pregunta, pero yo cuando arranqué con todo esto, que es este nuevo replanteamiento de la visión cosmológica del ser humano, arranqué medio de inconsciente, ¿no? Me pareció tan coherente lo que estaba viendo por primera vez dentro de un tema de mal llamada conspiración. Digo, uy, hay pruebas, esto no es hablar de suposiciones o supuestos, dependiendo de algún o que otro documento desclasificado o filtrado. Esto es, agarro yo una cámara, hago una trigonometría esférica, lanzo un globo aerostático, me pongo en comunicación con ingenieros, arquitectos o gente que tenga conocimiento y me van a dar una serie de instructivos que yo mismo puedo aplicar y realmente ver si la Tierra es o no una esfera de las dimensiones que nos contaron. Entonces, una vez que pasás esa primera barrera, te lanzás, sobre todo ya te digo, en aquellas épocas te lanzás sin tener en cuenta las consecuencias. Después te vas dando cuenta que sí, se necesita un poco de valor o de valentía o de coraje para sostenerlo en el tiempo, porque hay mucha gente que de forma innata, intuitiva, al recibir este tipo de conocimiento, como le ha pasado a mucha gente con otras cosas, saltan a la palestra, empiezan con todo el entusiasmo, pero a medida que van recibiendo los cachetazos de la propia sociedad, Claro. del entorno, de la familia, de los amigos, se van como acobardando y van como diciendo, bueno, esta elección de vida vale mi fe, ¿no? Como dice una canción argentina, y entiéndase fe no por una cuestión de religiosidad, sino realmente de poner toda la energía para sostener este pensamiento. Ahí empieza como esa mutación, ¿no? Decir, bueno, lo sigo, no lo sigo, hay que ser valiente, ¿no? Y más que valiente, yo creo que hay que estar seguro, hay que ir siempre, por lo menos con honestidad. Uno puede estar equivocado, pero como siempre muchos decimos, por lo menos yo te voy a dar una información que yo creo en esa información porque hasta donde yo llegué a entenderla e investigarla, para mí es honesta la información. Después puedo ser víctima de estar desinformado o que las cosas no cuadren como yo las pensaba en un principio. Tengo varios videos donde pido disculpas por opiniones apresuradas que luego me di cuenta que no eran así. Entonces me parece que hay que ser también honesto y más allá de la valentía, por lo menos coherente con uno mismo y tratar de brindar la información más filtrada posible, ¿no? Yo creo que es difícil, sobre todo esa transformación, ¿no? Por todo lo que nos han contado y por todo lo que nos dicen en el colegio y que parece que no se puede para nada contradecir, ¿no? Y Mística me pone, que creo que, bueno, ya lo has contestado, pero no sé si quieres añadir algo más, que cómo se inició tu curiosidad por el terraplanismo. Bueno, en concreto, yo, en realidad el terraplanismo es una consecuencia tal vez de haber sido un tipo curioso, una mente, un corazón siempre curioso, ¿no? En el sentido de que siempre me llamó la atención de chico, una vez que me alejé de las religiones establecidas, en mi caso el catolicismo, me volqué mucho para el lado de la ciencia. Mi profesión, que es animador por computadora, es una carrera que, si bien es artística, también no es el arte tal vez más
pictórico o de instrumental clásico, ¿no? Lápices, pinceles, hoja, papel, sino que tiene que ver con un medio digital. Utilizo mucho lo que son simulaciones en los diseños que yo hago y demás. Entonces te vas metiendo, si bien no sos un ingeniero, pero te vas metiendo en ese tema. Entonces siempre me volqué para el lado científico. Obviamente se me vació espiritualmente cuando te das cuenta que la religión te miente. O no te puede demostrar lo que te está diciendo y uno más o menos entiende por dónde viene el control social que proporciona una religión. Me alejé para el lado científico sin saber que estaba entrando a la otra religión también manejado por los mismos. Siempre es el culto solar, esta religión se llama heliocentrismo, pero quedás ahí en una nebulosa creyendo que realmente lo que te están contando es verdad o no. Si bien puedas o no creer en el alunizaje, yo como técnico de efectos visuales, esa me costó siempre creerla por cuestiones evidentes de las técnicas que se utilizaron. Pero digamos que ahí arranqué. Después siempre me cuestioné el billete de $1, la pirámide, qué es este simbolismo, por qué. Después tuve mi primera experiencia extracorporal a la edad de los 21 años, pasando hacia los 22. Tuve una experiencia extracorporal y ahí me volvió a girar 180 grados la conciencia porque yo creí que todo eso no existía. Obviamente son experiencias personales, hoy en día uno puede experimentarlas porque la experiencia hace a la maestría, ¿no es cierto? El conocimiento es una cosa, pero la experiencia proporciona otro tipo de conocimiento que no te lo va a proporcionar ni una lectura, ni un libro, ni nada por el estilo. Y me metí en la metafísica, una metafísica muy básica, muy convencional, que luego, indefectiblemente, después de ver lo que era Zeitgeist, terminás un poco entendiendo toda esta cuestión, o por lo menos introduciéndote todo en esta cuestión de las familias, el ocultismo, los Rothschild, Rockefeller, ¿no? Pasás un poco de lo espiritual a lo político, a lo económico. Y un día leyendo en el 2015, yo tenía una columna de radio en ese momento y leyendo un artículo, buscando un artículo para comentar en mi columna de radio, hablaba de la comunicación satelital y que la comunicación satelital no era como nos contaron, sino que era un conjunto de tecnología que iba desde rebote ionosférico a cables de fibra óptica submarinos que atravesaban todos los océanos, globos aerostáticos que rebotaban transmisiones de microondas y de ondas tradicionales, ¿no? VHF, UHF, etcétera, etcétera. Drones, aviones, zeppelins y todo lo que nosotros creíamos conocer que lo hacía un solo aparato llamado satélite, en realidad eran un montón de estas tecnologías unidas. Y además no podían existir los satélites como nos los contaron porque la Tierra no es esférica, no gira alrededor del Sol, no existe tal cosa como la fuerza de gravedad y la Tierra es plana y estacionaria. Así terminaba el artículo. Después de haber leído todas cosas tan técnicas y tan coherentes, es como que esa última parte no me pareció una estupidez. O sea, me pareció algo relativamente lógico, pero obviamente yo decía, pero no, ¿cómo va a ser plana la Tierra? O sea, no asocié la planitud de la Tierra con la estupidez de la Edad Media o eso que nos hacen creer, que también es una tontería asociarlo a esa... La gente de la Edad Media creo que era más inteligente que nosotros ahora. Pero digo... no me pareció, viste, una locura lo que estaba diciendo. Entonces yo siempre tuve la imagen del globo, de la Tierra esférica en la cabeza. Digo, bueno, a ver, ¿qué es esto de la Tierra plana? Y empiezo a escribir y encuentro el video de Obama, todo nervioso, diciendo que no se tenía tiempo para la sociedad de la Tierra plana. Lo cual después con el tiempo te das cuenta que la sociedad inglesa de la Tierra plana no solamente existió, sino que se la intervino después de la Segunda Guerra Mundial para generar una disidencia controlada. Creo que hoy el 98% del terraplanismo moderno no está asociado a ninguna sociedad, valga la redundancia. Y empecé a buscar tierra plana y empecé a encontrar esto, aquello, hasta que vi un globo de altitud con una cámara que llegaba a los 34 kilómetros y vi ahí el horizonte plano al nivel de los ojos, con el sol local, y ahí me desprogramé de la imagen digital del globo, ¿no? Y después el camino es larguísimo, pero digamos que ese fue el puntapié inicial de entrar a este tema. Pues justo que me has mencionado el tema de los satélites, ya porque te voy a hacer primero las preguntas de los suscriptores y luego ya te digo algunas mías. Claudio Quinto me dice, ¿qué opinas de los satélites, la ISS y los sistemas y cómo funcionan los sistemas de GPS?
Bueno, GPS es sistema de geoposicionamiento, no refiere a si bien algunos creerán que es Global Position System, ni siquiera la letra S está implícitamente refiere a un satélite. El sistema LORAN, ya creado en la Segunda Guerra Mundial, triangulaba con antenas terrenas el posicionamiento de barcos, de aviones, de vehículos militares. Siempre todo ese tipo de tecnología siempre se lo ha desarrollado para lo militar, ¿no? Y después pasa a lo civil. Una vez que ya está todo acomodado, testeado, probado, obviamente sacan rédito de todo eso. ¿Qué opino? La ISS yo creo que es el equivalente al truco de la luna en su época. O sea, si yo saco un telescopio y una cámara y enfoco cuando me dice que está pasando la ISS, lo veo. Veo algo borroso, con cierta silueta similar a lo que me muestran digitalmente, pero no significa que esté a 400 kilómetros de altura orbitando en una Tierra esférica y que por ese pequeño objeto todas las leyes físicas que podemos comprobar acá que indican que la Tierra es plana, como, no sé, observaciones a larga distancia, que el agua jamás puede quedarse adherida a la parte externa de su contenedor, que no existe tal cosa como una fuerza de gravedad y que tampoco se puede curvar el tiempo y el espacio porque son conceptos humanos y es una salida elegante de la teoría de la relatividad para justamente porque jamás se demostró que haya una fuerza que atraiga a otro objeto por el hecho de simplemente tener masa a la distancia y de forma inmediata. Bueno, hay una lista, los experimentos de Michelson-Morley, Michelson-Gale, Sagnac, etcétera, 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 que un objeto que pasa por el cielo, que yo como civil no entiendo y tampoco tengo acceso a esa tecnología militar, entonces significa que la Tierra es esférica. No, eso sería demasiado apresurado tomar esa determinación. Sí, hay un objeto que como buen truco de titiritero, buen truco de mago, es uno muy bueno que a gente que tal vez recién se inicia en este tema los puede distraer. Como sucedía en la época del 69, cuando estaba el truco de la televisión y mucha gente se distrajo y tuvo que esperar 40 años para darse cuenta que el hombre en la luna era un disparate. Entonces, yo por lo menos lo tomo desde esa perspectiva, porque ya te digo, o sea, hay cálculos, objetos, trigonometría esférica, cuando la comprobás con globos aerostáticos alta de altitud y demás que no cuadran con el modelo establecido. Entonces, si la NASA es la que pone esa estación ahí, ¿qué le voy a creer? ¿Al mismo que me está engañando? Sería como demasiado, ¿no? Es como demasiado infantil. Después el tema satelital me parece que es una excelente forma de lavarte cerebralmente la cabeza y hacerte creer en todo este modelo heliocéntrico, porque el objeto satelital en la mente de las personas es reforzar la creencia de que existe el modelo heliocéntrico tal como te lo presentan. Después de eso genera muchísimo rédito económico, se utiliza como bandera política. Nosotros acá en Argentina o en Latinoamérica a muchos de los presidentes de principio del 2000 salieron en sus campañas políticas a decir que íbamos a recuperar la soberanía satelital. Y mucha gente, ¿no? Se lavaba mucho dinero y muchas cabezas con eso. A los 2 años después se los vendía. En fin, tiene una cantidad de objetivos secundarios, primarios, terciarios. Y es un invento creado por un artista o por un escritor de ciencia ficción llamado Arthur C. Clarke. Ni siquiera provino pura y exclusivamente de un científico. No estoy desacreditando al resto de la ciencia que tal vez se ha vuelto empírica y verdadera a través de una narrativa de ciencia ficción. Pero acá no estamos poniendo en discusión un microondas, un teléfono celular o una computadora que son útiles, que vos todo el tiempo los tocas y los usás. Acá estamos hablando de aparatos que solamente el 0,00001% de la población mundial tiene acceso. Y jamás hasta la fecha, saquemos la ISS, mostrame un video de un satélite en órbita que no sea la ISS de esos 17.000. ¿Por qué no hay ningún satélite que pase enfrente de la Luna? ¿Por qué no vemos en ninguna de las filmaciones del espacio las estrellas o satélites pasando por ahí con tantos que hay? Y así podríamos entrar en un montón de pedidos a la comunidad científica espacial, que obviamente siempre la respuesta es: ellos no están ahí para atenderte a vos.
pero sí para sacarte la plata. Sí. Justo antes me estabas diciendo, y es que te lo digo porque lo tenía tal cual escrito, eh, los trucos de trilero. ¿El efecto Coriolis sería también un efecto, o sea, un truco de trilero? Bueno, eso hay que verlo desde dos puntos de vista. ¿El efecto Coriolis existe? Claro que existe. Existe para todos marcos de referencias en relación a un marco estacionario y uno rotativo, y se va a generar un efecto Coriolis. ¿La Tierra se está moviendo? No. ¿La Tierra tiene un efecto Coriolis en sí misma? No, no lo tiene. O sea, si nosotros vamos a entrar en la discusión de que, bueno, cuando un francotirador dispara una bala, tiene que tener en cuenta que la Tierra, junto con el objetivo que está apoyado sobre la Tierra, está girando, por lo tanto, más allá de calcular el viento, bla, 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 la presión atmosférica, esto, aquello, lo otro, tiene que calcular el giro de la Tierra. Bueno, y entonces, ¿por qué un avión no? ¿Y por qué un helicóptero tampoco? ¿Y por qué un misil de largo alcance tampoco? ¿Y por qué no? ¿Entendés? Entonces, ¿en qué no? Hay que ponerse de acuerdo que es selectivo el efecto Coriolis. Un avión no podría aterrizar. Brian Mullin, un ingeniero civil que fue muy, que también se adentró en la tierra plana del habla inglesa, hizo tanto barullo, como decimos acá en Argentina, ¿no? O sea, realmente presentó matemáticamente tantos cuestionamientos que lo amenazaron con sacarle la placa de ingeniero en el propio Estados Unidos y se tuvo que retirar de YouTube. Todavía siguen estando los videos, lógicamente, ¿no? Y hace su primer video es el cálculo de una tierra rotativa para un vuelo que salía de Los Ángeles en una orientación, como que yo te diga, sudeste, y tenía que aterrizar en una pista que estaba en el Ecuador, en una dirección contraria, y todas las fuerzas que debería haber atravesado ese avión acá, allá, que era prácticamente imposible. La tierra abajo en algunos lugares, según los cálculos, giraría más o menos unos 400 metros por segundo, una cosa así. Entonces, la masa del avión no es una bala. La masa del avión no la podés mover porque el aire, la masa del aire no tiene la fricción necesaria, la viscosidad necesaria para mover, o sea, mover todo junto, la tierra, el avión, el aire. Cuando vos ves capas de nubes que van para un lado, para el otro, sí, el viento puede empujar un avión. Vemos cuando los aviones aterrizan que tal vez a veces tienen que meterse medio de costado para tocar la pista, pero no se los está llevando puesto al avión. Lo corre un poco dentro de su eje, dentro de lo que es su centro de masa, pero no es que se lo lleva puesto. Entonces, el efecto Coriolis sí existe, pero no se aplica a la Tierra, se aplica a fluidos, gases, agua, etcétera, etcétera, que son totalmente constatables y comprobables. Pero entonces, si yo apoyo un giroscopio mecánico, me tendría que detectar la rotación de la Tierra y no lo hace. Por eso aparecen los experimentos de Sagnac, de Michelson Morley, tampoco pueden detectar la rotación de la Tierra. Entonces, desde ese lado existe, pero no es aplicable al modelo que nosotros observamos diariamente sobre la Tierra. La Tierra como como plano, ¿no? Como planeta, entre comillas. Uh-huh. Kiluminat pregunta qué opinión tienes acerca de la Tierra cóncava. Mira, yo, de hecho, un gran amigo nuestro que se llama I Got a Question, que siempre viene a las conferencias que hacemos en España de Tierra plana y mantenemos comunicación bastante cotidiana, y siempre está presente en los videos de Tierra plana y demás. Lo digo esto porque conozco más o menos la teoría de la Tierra cóncava, pero el tema es que estoy buscando todavía la curvatura en el horizonte, ni para arriba ni para abajo. No hay, yo por lo menos en todas las cosas que he observado, las charlas que he tenido, los debates que he visto, las discusiones, las experimentaciones, las observaciones, no se observa ningún tipo de curvatura geométrica. Entonces, la cóncava es lo mismo que la esférica, pero para el otro lado. Para mí no, para mí sí vivimos, o sea, el problema ¿cuál es? Como nosotros todos los, digamos, los dispositivos ópticos que utilizamos, nuestros ojos, las cámaras, los telescopios, etcétera, 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 tienen una forma convexa. ¿No? Como una panza tipo los televisores viejos. Entonces obviamente la imagen que se proyecta tiene una forma circular.
¿sí? Y cuando vos estás en el suelo mirando hacia el horizonte en una noche o en un día bien despejado, en donde tu máximo de resolución angular y tu máximo de visibilidad atmosférica te permite ver muy, muy, muy lejos, vos vas a tener la sensación de estar viviendo en un piso plano, pero dentro de una convexidad, de una concavidad que es el cielo, que es la bóveda celeste. Eso es como lo interpreta tu ojo, pero no significa que el cielo sea cóncavo. Es simplemente la forma en la que tu cerebro interpreta lo que es la perspectiva, las ondas electromagnéticas, en este caso llamada luz, que proyectan la imagen dentro de tu retina que se transfiere a tu cerebro, que lo... Bueno, lo mismo pasa con una cámara de foto, etc. Vos tenés la sensación de vivir dentro de algo cóncavo, pero por cómo opera tu ojo, no porque sea geométricamente así. Con nuestra visión, si miramos al horizonte, yo veo que, claro, tenemos una limitación, pero con algunas lentes podemos ampliar ese campo. ¿Existe algún efecto natural por el que haya un límite que ni siquiera las cosas tecnológicas puedan alcanzar más de ahí? Pero si yo te pregunto a vos, decime el dato empírico de cuánto llegas a ver con un telescopio o con una cámara. ¿Cuánto crees que llegas a ver al horizonte? ¿Cuántos kilómetros puedes ver? Pues no lo sé, exactamente no lo sé. No, bueno, te comento que no podés ver más de 100 kilómetros de los telescopios de largo alcance que se utilizan muchas veces para filmar lanzamientos de cohetes. 100 kilómetros. Listo, no ves más. 100 kilómetros. ¿A dónde querés llegar a ver? ¿Qué querés llegar a ver de Nueva York a España? Que además está... Claro, pero ¿existe algún fenómeno natural por el que eso no se puede? Sí, claro. Existe la perspectiva, existe la resolución angular y existe lo que ves todos los días en el noticiero. Visibilidad atmosférica. De hecho, vos podés ver 100 kilómetros siempre y cuando no tengas obstáculos enfrente, siempre y cuando la temperatura del aire no te empiece a producir lo que es la difracción de la luz. Hay un montón de fenómenos que se intervienen. Entiendo tu pregunta, ¿eh? Yo te hice esa contrapregunta, pero para dejar en claro que mucha gente se pone ideas como, por ejemplo, si yo tengo un super telescopio, no existe tal cosa como un super, no existe nada que sea super en la vida real, eso existe en las películas, ¿me entendés? Pero en la vida real existen objetos que uno puede utilizar y que ya está comprobado su performance, para decirlo de alguna manera. Si yo agarro un telescopio, miro hacia el cielo, me va a costar enfocar justamente un avión a 20 kilómetros de altura. Por eso nosotros también decimos que cuando se ven esos lanzamientos de cohetes que tienen que pasar obligatoriamente a una escena digital de computadora, en realidad cuando vos te pones a ver los lentes que se utilizan, que son unos telescopios de largo alcance, ópticos obviamente, a través de lentes estándares, que se mueven digitalmente como para tener cierta precisión y poder apuntar al cohete. El cohete, cuando se desprende de los auxiliares y demás, si vos haces más o menos el cálculo, no está más de 60 kilómetros. O sea que ni siquiera pasó la línea de Kármán, por más que abajo digitalmente te diga está a 100 kilómetros. Y eso es porque estás mirando hacia arriba. Pero cuando vos mirás hacia el horizonte, existe el punto de fuga, que es lo que primero va a evitar que vos puedas seguir viendo más allá. Pero eso tiene que ver por cómo entra la luz al lente o a tu ojo, lo que fuese. Tiene una forma, o sea, ¿por qué el ser humano o las lentes ven en perspectiva? ¿Por qué no podemos vivir en un mundo ortográfico, en donde no hay distorsión? Bueno, no existe eso, porque es por cómo entra la luz al lente, sea el biológico o el óptico, como el de una lente. Entonces, hay limitantes ya desde el vamos, para no dejarte ver demasiado lejos. De hecho, un telescopio, una cámara, lo que hace no es llegar más lejos, sino que es amplificar algo que ya está ahí visible. Lo que pasa que después existe lo que es el fuera de foco, producido por la resolución angular, la difracción atmosférica, la neblina, las condiciones atmosféricas y un montón de cosas más que siguen por detrás. Yo te lo preguntaba porque quería saber lo del efecto natural que impide ver más allá. Las preguntas que te voy a hacer ahora, ¿vale? Son de la misma persona, son de Wifers. Y bueno, son varias
mm, te las voy a ir diciendo, ¿vale? Dale. No son muy positivas, pero yo te No, digo no, no, que pero acá... como me la han puesto, pues yo Dale para adelante, las tengo maestro, que... dale. Yo conozco también, entre comillas, la debilidad, si se podría llamar así, del terraplanismo, ¿no? La de los mapas, algunos vuelos, etcétera. Pero que alguien venga y que me curve el agua, o que demuestre que existe una partícula de tiempo y espacio, o que me muestre la curvatura geométrica de la Tierra antes de... Por eso te decía igual que la ISS, o sea, uno no puede dejar de lado las premisas iniciales de una curvatura geométrica porque alguien le metió en la cabeza que tal mapa o tal vuelo sucede solamente si la Tierra es esférica. Porque volvemos al principio de autoridad. Adelante, maestro. Vale, pues Obifer se empieza una de las... La primera pregunta sería, ¿por qué la Tierra es el único cuerpo celeste plano? Ese tipo de afirmaciones, sobre todo viniendo de gente común y corriente y de civiles, a mí por lo menos me parece irresponsable, ¿no? Porque la gente pregunta de esa forma como si hubiese ido y hubiese comprobado, científicamente, por así decirlo, que los otros cuerpos son esféricos. O sea, ¿quién le vio la otra cara a Júpiter? ¿Por qué entonces la Tierra no tiene anillos? Como tiene Saturno, como tiene Urano. ¿Por qué entonces la Tierra no es gaseosa como nos dicen que es justamente Júpiter? Entonces, a lo que voy es, eso es una falacia de argumento. O sea, no es que porque... ¿Y por qué entonces los árboles no son todos eucaliptus? ¿Me entendés a dónde voy? ¿No? O sea, no tiene Sí. ningún sentido a la hora de analizar geométricamente la Tierra. Nosotros estamos hablando de la Tierra, del lugar donde nosotros vivimos, donde cada uno tiene el alcance propio de hacer mediciones y constatarlas. Después lo que sucede arriba, de hecho, no me acuerdo si eran los pitagóricos o los aristotélicos, decían que la física de las esferas o de los cuerpos celestes debería ser totalmente distinta a la que sucedía acá en nuestro mundo, en la Tierra. Y puede ser que tengan razón. No tiene por qué lo que está ahí arriba operar con las mismas leyes de lo que está acá abajo. Esos todavía son modelos que se intentan de alguna manera plantear para esclarecer un montón de observaciones y de explicaciones que el modelo estándar no puede sostener, como por ejemplo, si no hay materia oscura ni energía oscura, entonces las galaxias a las velocidades que ellos estiman que se están moviendo deberían de desprenderse totalmente por la fuerza centrífuga, o que por ejemplo no se ha encontrado justamente una partícula de tiempo y espacio. Entonces se asume que debe ser el tiempo y el espacio, debe ser como una tela, que la masa de un cuerpo la curva, pero solamente para la curva de la manera que a nosotros nos conviene. Entonces, el tema ese es, yo, por ejemplo, vamos a suponer que alguien alguna vez le vio la otra cara a la luna, no. Pero ponele que no sé, por algún motivo la luna en algún momento mágicamente rote a la vista de todos los seres humanos, haga un giro completo y vuelva a quedarse como estaba. ¿Qué me importa que sea una esfera? O sea, repito, hay que encontrar la geometría curva acá en la Tierra. Después, lo que está allá arriba pareciera que no es acceso nuestro. Y si fuese acceso nuestro, no tiene por qué ser un espejo de lo que está acá abajo. Eso es una idea que nos metieron en la cabeza. Entonces, por eso le digo a esta persona, entonces, ¿por qué todos los planetas no tienen anillos? Entonces, ¿por qué todos los planetas no son gaseosos? Entonces, ¿por qué todos los árboles no son iguales? Y ese tipo de, ya te digo, es una falacia de argumentación muy básica que no se aplica, por lo menos en este caso. La segunda pregunta es, ¿quién se está lucrando realmente de la idea del terraplanismo? No, yo creo que lucrar está en la idea del heliocentrismo. El terraplanismo te trae problemas, mucha gente ha perdido su trabajo, y hablo con conocimiento de causa porque de hecho la última conferencia que hicimos en Madrid, vino un piloto de avión comercial a dar una charla muy amablemente y tuve que retirar la parte de su presentación porque la gente llamada troll, sin tener ningún tipo de escrúpulos ni consideración por la vida de cualquier ser humano que asiste a un evento en forma privada sin representar a un grupo de personas ni a una empresa, comenzaron a lo detectaron
detectaron a través de su cara quién era y empezaron a mandar correos electrónicos a su empresa para que perdiera el trabajo porque decían que no estaba psicológicamente apto para esto o aquello. Un piloto, ¿verdad? Sí, un piloto. Entonces ese nivel de maldad es incomprensible, por lo tanto, ¿qué ganancia puede llegar a darte el terraplanismo? O sea, el terraplanismo yo creo que justamente te da muchos dolores de cabeza, tal vez no en estas instancias, que ya hay muchísima gente metida, mucha gente tiene acceso a sustentar su propia vida de forma independiente, entonces no le importa lo que le digan los demás. Mi caso, por ejemplo, tengo mi propio estudio y me sustento por mis propios medios, por lo tanto nadie puede mandar una carta a mi propia empresa para que yo misma me despida, ¿no? Para que yo mismo me despida. Pero así lo han hecho a las radios que yo he asistido y demás. Hay una persecución tremenda cuando la verdad no necesita razón que la explique. Si la Tierra es una esfera, no necesita una razón que la explique. Cuando vos tenés tanta maquinaria para desbastarte, incluso gente de los troles que ni siquiera es que, no sé, están financiados por el gobierno, no, lo hacen por amor propio a ese lavado cerebral, no te trae ningún beneficio ir en contra de eso, entre comillas, más que el personal, la satisfacción personal. Después, secundariamente, te pueden venir lo que nosotros podríamos considerar nuevas oportunidades, porque yo, por ejemplo, en mi caso he conocido, por ejemplo, a mi novia gracias a ir a una conferencia que se llevó a cabo en Birmingham, en Inglaterra. He ampliado mi agenda de contactos en un 7000%, por decirte. Entonces, bueno, te vas conociendo con gente que te puede ayudar en cuestiones de salud, o te puede ayudar en cuestiones laborales. He conocido mucha gente que hace lo mismo que yo, entonces intercambiamos información, nos pasamos tutoriales, nos sacamos dudas. He conocido mucha gente que son músicos y te regalan temas de música. En fin, o sea, beneficios tenés un montón. Ponerlos en términos económicos depende de cada uno. Yo no soy de los que creen que si yo me paso 6 días a la semana, 8 horas, 9 horas investigando este tema, tardo 2 semanas para presentarte un video, ¿por qué no le puedo poner publicidad si a mí me lo está pagando YouTube? Ni siquiera me lo está pagando la persona que lo está viendo. ¿Por qué yo no puedo recibir? Yo tengo mi Patreon para que la gente que quiera colaborar con mi trabajo me patrocine. ¿Por qué no lo voy a hacer? Si los trolls también lo hacen. Cuando vas a una universidad no te cobran una cuota. Cuando vas al cine no tenés que pagar para ver una película, o sea, pagás para tu propia esclavitud y no vas a ayudar a una persona que vos considerás que te está brindando información que de otra manera no te llegaría a las manos. Pero bueno, tratan de atacarnos por ese lado. Cuando ya no pueden utilizar la propia ciencia, empieza el ataque ad hominem, empieza esa cuestión de querer desprestigiarte por cualquier tipo de razón o motivo, y después entran las amenazas y después entran incluso no solamente amenazas desde recibir un email, sino ya tratar de mandarte correos a que te despidan por haber participado en tal o cual evento. Ya eso habla muchísimo del lado de que están estas personas, ¿no? Y el heliocentrismo es el que realmente genera los réditos económicos para el sistema, obviamente a través de toda la mentira, pero también es de la misma mano que la religión. Tal vez con esto te responda alguna otra pregunta que venga para adelante, pero es como preguntarse por qué existen las religiones. ¿Por qué el Vaticano le miente a todo Occidente y más allá también con algo que no puede demostrar ni comprobar? ¿Quién se beneficia de eso? ¿Quién se beneficia de crear la historia de un hombre que está en las nubes y otro que está abajo en el infierno? Esto es lo mismo. Si el modelo heliocéntrico está creado por la misma iglesia, Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, eran todos de las órdenes cabalísticas, eran banqueros inclusive, como el caso de Isaac Newton, tenían sus mecenas que eran de la orden jesuita. La orden jesuita planteó el modelo heliocéntrico, incluso hasta la propia teoría del Big Bang de Georges Lemaitre, el sacerdote católico belga. Entonces, esto, cuando te vas a la parte histórica, encontrás muchísimas respuestas. Lo que pasa es que la gente no tiene ganas. Luego viene una pregunta sobre eso, efectivamente. La tercera pregunta de este chico es ¿por qué su principal línea de argumentación se basa en hacer creer que les censuran? No, la principal línea de argumentación nuestra es
¿Por qué el agua siempre se mantiene a nivel y no hay ninguna experimentación ni observación que demuestre lo contrario? ¿Por qué los experimentos que se llevaron a cabo a partir de 1850 con el péndulo de Foucault a la fecha de hoy demuestran que la Tierra es estacionaria y no gira ni rota alrededor de una estrella, o llamado Sol en este caso? ¿Por qué las cámaras o las observaciones de larga distancia, cuando le pongo un lente infrarrojo, como es el caso del ingeniero civil y contratista militar J. Toland Media 1, así se llama su canal de YouTube, se sube un avión comercial y a 10 kilómetros puede observar montañas a 930 kilómetros de distancia, lo cual triplica el modelo heliocéntrico? ¿Por qué? ¿Por qué nos van a decir que nuestra línea de argumentación es que nos censuran? Eso es cualquier cosa. Nuestra línea de argumentación es la misma línea de argumentación que se utiliza en la ciencia, que es la ciencia a través de su método científico y de la experimentación de las hipótesis planteadas. Lo de la censura, eso es un efecto secundario, porque nosotros somos seres humanos comunes y corrientes, tenemos nuestros medios de comunicación y nuestras redes sociales, y si yo recibo 27.534 mails acusándome, diciendo que soy esto, aquello, lo otro, hacen videos en contra mía, lo digo en mi caso personal, no es que estoy argumentando que la Tierra es plana por eso, no, le estoy dando de conocer a mis seguidores, che, mirá, esta gente es una mierda de persona como ser humano, fíjate todo lo que hacen. Pero no tiene nada que ver con la Tierra plana. Bueno, ten en cuenta que yo, hombre, tengo que ser, al entrevistar, ¿vale? Tengo que ser neutral, pero... Maestro, me gusta mucho diciendo, obviamente, la censura es un hecho. Es un hecho. La censura es un hecho. Es un hecho. Claro, por eso digo, tengo que ser neutral, pero te tengo que decir, es un hecho. Totalmente, no, y la pregunta está buenísima, porque, a través de una pregunta así de esta persona, tengo la posibilidad de brindar una opinión para la generalidad del tema. Así que no, dale para adelante, entiendo totalmente las preguntas y la postura, y no hay ninguna pregunta que me incomode ni nada por el estilo, y la que no conozca te diré no sé, no tengo respuesta y punto. A ver, pues la siguiente es, te pregunta, ¿es una moda? Mira, la otra vez en una entrevista radial el propio periodista me decía, hay que diferenciar mucho la palabra moda de la palabra tendencia. Yo creo que no es una moda, porque no refiere a un grupo de personas que simplemente quieren establecer, justamente, no valga la redundancia, una moda cultural. Sí es una tendencia. Hoy en día es una tendencia comenzar, porque así la realidad misma lo planteó. Hizo tendencia, hizo trending topic, si se quiere decir en el habla inglesa, este tema. Es el único tema que estadísticamente en solo 5 años ha superado los 25 millones de videos subidos en una sola plataforma que es YouTube. De ahí multiplicarlo a todas las otras plataformas que la gente que hace estos temas empezó a utilizar dada la propia censura que hay en YouTube. Aparte, déjame volver al anterior. Si el 2019 arrancó con YouTube diciendo que Twitter, YouTube y Facebook iban a sacar de sus algoritmos de recomendación temas como la Tierra plana, el 11S y bla bla bla. O sea, es la propia realidad la que es un hecho la censura en un montón de cosas. No es algo que uno lo utiliza como victimización. Entonces, yo creo que sí es tendencia, pero es tendencia también porque a la luz de la evidencia la Tierra es plana y está estacionaria y hay un gobierno supranacional que controla a los demás gobiernos, que se llama, que tiene múltiples nombres, es una hidra de 7 cabezas, ¿no? Orden jesuita, Rothschild, realeza inglesa o todas las realezas del mundo, masonería, Caballeros de Colombo, Comisión Trilateral, CFR, lo que vos quieras. ¿Qué más? Club Bilderberg, ¿qué? Eso es que conspiración, si está oficializado. Lo que pasa que ahora nosotros como esclavos de bajo nivel, gracias a estas redes sociales, nos pudimos dar cuenta. Y bueno, si te das cuenta que la estás pasando mal, ¿qué vas a hacer? ¿No le vas a decir al que tenés al lado para que te dé una mano, para tratar de tirar todo en el mismo lado? O sea, está pasando eso, me parece, simplemente. No es una moda, es una tendencia al darse cuenta de que nos están cagando de todos lados, básicamente, ¿no?
La siguiente pregunta es, ¿qué formación tiene el mayor defensor de la teoría? No hay, es que no hay eso también, eso es, ¿sabes lo que pasa? Que eso viene de la propia conciencia de cómo nos manejan a nosotros en masa. Siempre se ha descubierto que el ser humano tiene una tendencia a lo tribal, ¿sí? A buscar siempre un líder tribal. Y eso se ha puesto muy, muy, muy de manifiesto a través de los libros como Un Mundo Feliz o el propio George Orwell, ¿no? Escribiendo acerca de eso, que viene ya de estudios proporcionados por estas familias eugenistas, creadoras de la UNESCO, de la OTAN, de la ONU, ¿sí? En donde se habla de que la mejor manera de controlar a las masas siempre es generar líderes, es la cultura del héroe, ¿no? Esta persona que todo lo puede y que esa única persona es capaz de hacer un montón de cosas, cuando en realidad no funciona así la vida. Si bien alguno puede tener una característica de llevar adelante una idea o de presentar argumentos o evidencias más sólidas que otro, tal vez se deba a que tiene más tiempo que el otro para poderse a estudiar, pero no significa de que hay una persona más capacitada que otra o porque alguno está licenciado en algo es más importante que el que no lo está, porque justamente algo que tiene la ciencia es no al principio de autoridad. Por lo tanto, a la ciencia no le importa si vos sos licenciado, sos doctorado o sos un simple inventor. La mayoría de los inventos no viene de gente académica, viene justamente de gente que al pensar fuera de la caja logró establecer nuevos avances. Justamente son inventores. Después si eran ingenieros, mejor todavía. Pero el que tiene ingenio, el que tiene invento realmente, no necesita estar licenciado. Lo puede estar, eso es un plus, pero no necesariamente tiene que ser de esa manera. Entonces, hoy en día, ¿quién lleva a cabo toda esta cuestión? Un montón de ingenieros, astrónomos, arquitectos, sociólogos, animadores por computadora, gente de a pie, almaceneros, mecánicos. Es un conjunto de personas que simplemente usan su ingenio, su mente, su corazón, su tiempo, para comunicar experimentaciones y observaciones a los demás. Después lo bueno que tiene esto es que cada uno puede tomar lo que le resuene y hacer con ello lo que quiera. Acá no hay ninguna obligación, ni se trata de vencer ni convencer a nadie. Eso va a decantar solo. La última pregunta que hace es, y que me explique dónde están los límites del plato o el muro de hielo infranqueable y dónde encaja la gravedad. Que me explique dónde está que me explique dónde está el horizonte de evento en un modelo heliocéntrico en expansión. Que me muestren el final o el principio del universo. La gente nos pide explicaciones a nosotros y no le pide explicaciones a sus propias religiones y creencias. Repito, cuando hablo de religiones, la gente que cree que la Tierra es una esfera girando alrededor del Sol es una creencia. Ninguno de todos esos jamás salió para comprobar absolutamente nada. Le creen a instituciones, le creen a autoridades, simplemente. Entonces, le creyeron a esas autoridades que tienen su propia agenda de defender su propio modelo, le creen en esas invenciones ridículas que hacen para atacarte y distraer. Jamás, jamás se habla de un muro de hielo como tal. Eso es una creación de Hollywood y eso es una invención de la propia gente que busca desacreditar el modelo terraplanista, como hay gente que todavía pregunta dónde están las tortugas. O la tortuga, ¿no? Con los elefantes, desconociendo que eso es un modelo solamente hinduista y que aparte está terminado con una serpiente, pero no le piden a la ciencia que les muestre dónde está el león de la constelación de Leo, ni tampoco le piden a la ciencia que le muestre dónde está el escorpio el escorpión de la constelación de Escorpio. Se entiende que es una alegoría. Ahora, cuando esa alegoría la tenés que aplicar a esto, no, ahí tiene que ser totalmente literal. O sea, el muro de hielo no es que la Antártida, geológicamente, oficializadamente, es el continente más alto en promedio del mundo. O sea, cuando nosotros hablamos de una forma de plato de sopa, literalmente nuestro mundo es así. Porque más allá de que siempre todo está a nivel del agua, se utiliza como el cero del mundo, ¿no? En cuestiones de altitud, siempre se habla de tantos metros sobre el nivel del mar. La Antártida, cuando vos entrás a la costa, a los pocos kilómetros que te adentrás, la propia Antártida comienza a elevarse.
a través de su geografía y alcanza los 2.500 metros de promedio, con temperaturas que son infranqueables. Entonces, cuando uno habla simbólicamente del muro de hielo, habla de que la Antártida es el continente que, como bien dice su palabra, contiene las aguas, es un anillo que rodea todo el resto de nuestro mundo, digamos, y tiene una altura promedio de 2.500 metros y se sigue elevando. Hay montañas en la Antártida que superan los 4.000 metros de altura, lógicamente. Las temperaturas son tan bajas que se congela el combustible, ningún ser humano puede sobrevivir, está totalmente militarizada, es el único continente que tiene un tratado donde todos los países, por más que estén en guerra entre ellos en las otras zonas continentales, en la Antártida no, ahí somos todos amigos. Entonces, no tiene acceso ningún civil a morirse por su cuenta tratando de descubrir o investigar algo. Entonces me parece que hay un montón de otros planteos mucho más serios y maduros que decir una estupidez como ¿dónde está el muro? Y que me muestren una foto. ¿Por qué no vas vos a sacar la foto? A ver si podés salir de tu país sin pasaporte o si te dejan salir de tu país sin presentar el DNI. Si no podemos ni siquiera sos un ciudadano libre dentro de tu propia ciudad. Entonces, ese tipo de comentarios que son muy habituales es de gente que pareciera como que ante la evidencia primordial y primaria de que la Tierra es plana no pueden encontrar la falencia y entonces van y saltan con cualquier cosa. Pero creo que son sus propios miedos. Es como decir, me voy a quedar tranquilo, porque por más que estas 99 pruebas, el 99% de estas pruebas me aseguren que la Tierra es plana, si no veo el muro, entonces sigue siendo una esfera. Eso es un miedo personal. Y para acabar con las preguntas de los suscriptores, Mística, la que ya mencioné antes, pregunta que ¿para cuándo otro congreso de terraplanismo en Valencia? Bueno, interesante. Yo creo que más que congresos siempre los nuestros han sido encuentros, con información, lógicamente, pero es más que nada esta sensación y esta cuestión de encontrarse entre personas que disfrutamos de presentar información e intercambiar información. Entonces, yo cuando terminé esta en Madrid, hablé con Luis Pisu y le dije que me gustaría, y lo dije también, me parece, si mal no recuerdo, cuando agradecí a Luis Pisu porque él fue el primero en el habla hispana que me abrió las puertas de su grupo de personas, sabiendo que el grupo de personas de Luis es un grupo que estudia mucho la ufología y que, contrariamente a lo que se cree, el terraplanismo no contradice la ufología, sino que simplemente la cambia de posición y de lugar y la trae más cerca, ¿no? O sea, también la pregunta es ¿qué hay más allá de la Antártida? Si es que hay algo más, pero quiero decir, todo comenzó allá por Valencia y le dije que tal vez este año, a mitad de año del 2020, capaz que yo tengo que ir para Europa, entonces aprovechar un poco. Yo disfruto mucho de los encuentros, sinceramente, cualquiera que ha venido lo puede constatar. Los precios que nosotros ponemos son pura y exclusivamente para cubrir gastos y cualquier persona puede hacer los números, una entrada a 15 euros o entrada a 10 euros en un teatro como fue ahora por ejemplo el de Madrid, en el Palacio de la Prensa, para alquilar 6 horas de un teatro para que entren 500 personas con todo el equipamiento técnico y encima sabiendo que mucha gente viene y de manera gratuita colabora con tecnología o con manos a la obra, ¿no? Como decimos acá en Argentina, gente que hasta trae comida de forma gratuita para compartir y demás, se hace por el simple hecho del amor al encuentro. Entonces, tal vez allá en Valencia volvamos y hagamos algo reducido, tal vez las condiciones no son las mismas que para hacerlo en Madrid, pero sí es verdad que cada vez se suma más gente, entonces capaz que uno comienza organizando algo similar a aquella vez del 2018 en el restaurante ese donde Luis se junta a hablar de ufología en Café UFO Valencia y capaz que termina anotar 300 personas diciéndote que van a asistir, entonces tenés que cambiar un poco la localidad, ¿no? Pero siempre se mantiene la misma organización y la misma expectativa de que cada vez seamos más los que nos juntamos, así que esperamos poder hacer algo pronto ahí en Valencia. Por el momento, junio del 2020 tal vez pueda haber algo. Pues por allí nos veremos, espero. Claro, maestro, obviamente que si llega a ser, esto es algo que ya lo estamos hablando con Luis de hace tiempo, así que por el momento, hablando de manera oficial, el evento está.
todavía no hicimos nada para comunicarlo, pero yo voy a ir, así que si no hago un evento, no importa, voy a ir a saludar simplemente y nos juntaremos 20, 30 personas a tomar un cafecito, simplemente, así que nos vamos a ver seguro. Te iba a preguntar, ya esta pregunta mía, ¿cómo verías o cómo ves tú el futuro en las escuelas sobre el terraplanismo? ¿Crees que habrá en algún momento en el que exista esta doble elección por parte quizás de los padres del terraplanismo o esto no va a pasar nunca? Yo creo que yo me da la sensación de que no va a pasar de manera oficializada, o sea, no va a haber un plan de estudio creado por la UNESCO que diga volvamos al terraplanismo, porque en realidad nosotros no tenemos la capacidad, me incluyo obviamente, ¿no? La capacidad total de entender lo que significa para el sistema actual que la Tierra sea plana y que lo tengan que admitir. No o sea, mercados económicos enteros colapsarían. Porque por la estafa de lo que representa el modelo de la carrera espacial actual, la cantidad de cabezas que deberían rodar, o sea, sería una locura, no lo van a hacer, no lo van a hacer nunca, como no lo han hecho con nada. No se han retractado prácticamente ni del 2% de todas las mentiras que siempre han sostenido y lo siguen haciendo. Entonces, no creo que en un sistema educativo sí, y me consta, hay mucha gente que sus padres han ido a hablar con las autoridades del colegio para decir que su hijo si tenía o su hija si tenía algún comentario acerca de un cuestionamiento cosmológico, que no se lo ridiculizara ni se lo tomara como una persona disidente, sino que simplemente esa es su creencia, vamos a ponerlo en esos términos porque al sistema a veces le tenés que jugar con sus propias cartas, ¿no es cierto? Sí tengo constancia de, por ejemplo, acá en mi ciudad misma, una chica de 17 años decidió como proyecto de fin de año presentar, porque hay cada vez más gente que cree que la Tierra es plana. Y no ha sido esta única chica, hay un montón de otras personas que de 15, 16, 17 años que hacen esta clase de presentaciones y de cuestionamientos en el colegio, y te diría que muchos profesores quedan regulando, o sea, se quedan pensando lo que le está diciendo la alumna. Entonces, eso sí lo veo. Oficializado, no, debería tener que pasar una catástrofe, básicamente. Me gustaría que nos contaras dónde, cómo y cuándo nace el heliocentrismo, porque creo que es muy interesante. Mirá, el heliocentrismo surge, a ver, el culto al sol, porque el heliocentrismo es eso, es darle las vueltas al sol, no significa que tenga que ser física y geométricamente, puede ser algo simbólico. Simbólicamente existe de hace mucho tiempo el culto al sol. Lo han tenido muchísimas culturas antiguas. Adorar al sol por sobre el resto de los elementos naturales e incluso por sobre el resto de un creador inteligente o una inteligencia creadora, depende cómo uno lo quiera ver, ¿no? Pero lo que nosotros conocemos como heliocentrismo en Occidente lo presenta la Iglesia. El modelo heliocéntrico lo presenta la Iglesia. Si alguien quiere referirse a los griegos como Eratóstenes o a Pitágoras o incluso al propio Ptolomeo, que dicen que ya sabían que la Tierra era una esfera, bueno, no lo sabían, de última habían proyectado un modelo pero no salieron para verlo, por lo tanto saber no es lo mismo que creer. Por más que tu modelo sea correcto, hasta que vos no lo comprobás, no lo sabés, lo seguís creyendo, estás 99% seguro, pero es una creencia. Pero toda esa gente no movió la Tierra del centro. Eratóstenes jamás hizo sus cálculos asumiendo que la Tierra daba la vuelta al Sol, más allá de que tampoco asumió la refracción atmosférica ni la divergencia de los rayos que se ven a través de las nubes por la luz del Sol, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero decir, ninguno quitó a la Tierra del centro. El modelo heliocéntrico está presentado por la Iglesia católica a través de Copérnico, Galileo. O sea, el modelo heliocéntrico es pura y exclusivamente una invención más de la Iglesia. La primera universidad pontífice vaticana que existe en el mundo se creó en el 1602 y Galileo era su director, y jamás la Iglesia condenó a Galileo Galilei por sus investigaciones científicas. Fue el cardenal Belarmino
que lo acusó de herejía por tal o cual cosa, y el Papa, que era en su momento, creo que era Pío X, era amigo de Galileo y lo puso como director de la primera universidad que existe en el mundo occidental. La Luna y el Sol está claro que existen, pero las distancias, creo que las oficiales no son las correctas, al menos al parecer. Y de hecho creo que se puede comprobar, ¿verdad? Bueno, eso es muy interesante porque justamente es algo en lo que no reparan mucho a veces en esta discusión de la Tierra plana, ¿no? ¿Quién fue? ¿Te enseñan en algún lado, te enseñan cómo se obtuvo la distancia de la Tierra al Sol? ¿Y quién fue su autor? ¿Y a quién le pertenece esa invención? Porque siempre que uno mira al cielo, incluso en la modernidad, por lo general las cosas se miden digamos, en ángulos, en arcos, en minutos y segundos, ¿no? Por una cuestión de que vos no podés saber la medida. Entonces vos medís al Sol o a la Luna cuántos arcos o cuántos segundos de arco ocupan el cielo en un determinado periodo de tiempo, o esto, aquello, lo otro. La distancia de la Tierra al Sol, tan necesaria para inventar la unidad astronómica y normalizar, poner una medida que sea igual a 1, y de ahí poder extrapolarlo a todo el resto del universo, asumiendo que esa unidad astronómica es factiblemente verdadera, la crea la orden jesuita, porque hay que recordar también que todo esto viene de la mano de lo que son los calendarios, y obviamente el calendario gregoriano, el calendario juliano, primero fue el juliano, después fue el gregoriano, a pedido de uno de los papas a la orden jesuita que corrigiera y hiciera un nuevo calendario, que hoy en día es el que utilizamos, que tiene cada 4 años tiene un año bisiesto porque los cálculos no coinciden y demás. Sin embargo, un montón de culturas tenían otro tipo de calendario que les coincidía perfectamente. Bueno, Maximilian Hell, el jesuita que determina, sus cálculos son vitales para determinar la distancia de la Luna, de la Tierra al Sol, o del Sol a la Tierra. Propiamente en Wikipedia lo dice, es acusado de haber falsificado los resultados porque tardó más de un año en presentarlos cuando se debería haber presentado en su momento. Estoy hablando del año 1700 y pico, ni siquiera existían relojes de precisión. Se asumió que Venus tenía el mismo tamaño que la Tierra, entonces se hizo un paralaje entre el tránsito de Venus frente al Sol. Entonces es una... asumen cosas, de asumir otras cosas, de asumir otras cosas en años que el tipo que más alto podía ir era subirse a caballo, y quedó, porque les dio, porque cuadró, entonces quedó, porque ellos lo que estaban haciendo era una ingeniería inversa. Vos ya sabés el resultado que estás buscando. Lo que vas haciendo es probando hasta que te queda ese resultado. Lo mismo hicieron con el peso de la Tierra, con la densidad de la Tierra, que es imposible sacar la densidad de la Tierra. ¿Cómo vas a sacar la densidad de la Tierra en una esfera que ni siquiera es homogéneamente perfecta? Ni siquiera conocés su baricentro, no sabés la cantidad de materiales con la que está hecho, la cantidad de composición de material que tiene la Tierra. Pero claro, necesitaban sacar la densidad de la Tierra para poder sacar el peso de la Tierra, para poder hacer la ingeniería inversa y presentar esa famosa G en mayúscula, ¿no? Para poder sustentar el modelo newtoniano, que después ellos mismos descartaron y dijeron, no, en realidad ahora es el de Einstein. Bueno, y de ahí extrapolan a todo el sistema solar cuando te dicen que Venus tiene tal densidad, o que tiene tal geometría y su baricentro está en el centro de la esfera, perfecto. ¿Qué saben? Si acá en Tierra pudieron perforar 12 kilómetros nada más. ¿Qué sabés dónde está el baricentro de Saturno? O de qué está hecho Saturno. Pero bueno, ahí entra toda la magia de Disney y la NASA yéndote que enviaron una sonda y que esa sonda se encargó de detectar esto, aquello y lo otro, y que nosotros ya sabemos cómo se formó el sistema solar porque pequeñas partículas de hidrógeno y helio se aglomeraron y formaron polvo, que el polvo se aglomeró y formó planetas rocosos que se aglomeró y esto y aquello. Parece que están leyendo la Biblia cuando dicen del polvo eres y al polvo te irás, ¿entendés? O sea, es una religión todo esto, y la distancia de la Tierra al Sol se necesita para establecer la unidad astronómica y de ahí crear la fantasía con las medidas de los miles de años luz y todo ese tipo de cosas.
ahora que hablabas de la Biblia, entrando en lo personal, ¿cuál es tu creencia? ¿Religiosa? ¿Ateo? No, ateo no, ¿En porque qué crees ateo tú? refiere a Atos, el dios sol. El que es ateo en realidad lo que no se da cuenta que adora el sol. Ese es el gran, esa es una de las grandes más, de los grandes embrujos que tiene el modelo heliocéntrico. La gente que no cree en una inteligencia superior se llama ateo y en realidad lo que está creyendo es en el sol, porque sigue siendo una creencia que le da la vuelta al sol. Eh, Religión, si yo lo tomo como la palabra refiere, que es religar, o sea, reunir, volver a unirse, no lo pondría con ningún tipo de avatar ni de personaje fantasioso creado por ninguna de las 5 religiones dominantes. A lo largo de, por lo menos de esta corta encarnación que llevo, al haber tenido ese desprendimiento corporal allá de por los 21 años, me cambió mucho la perspectiva de eso. Soy totalmente consciente y creyente por experiencia propia de que existe varios planos de realidades, varios planos de existencia, que la medicina germánica lo deja bastante bien en claro y que uno puede experimentar cuando, no sé, yo siempre pongo un ejemplo burdo, pero si uno piensa en una imagen de algo que lo excita, va a tener justamente una erección, en el caso del hombre, y si uno le abre la cabeza en ese momento, no va a encontrar la imagen. Pero para tu cuerpo fue real. Si yo pienso en algo triste me voy a poner a llorar, y sin embargo en mi mente no hay ninguna imagen física. ¿A dónde está esa imagen? ¿En qué plano de existencia está eso? Sin embargo a vos en el cuerpo físico te afecta. Bueno, un desprendimiento corporal, un viaje astral, una desencarnación, desde mi punto de vista, está relacionado con eso. Por lo tanto, creo que nosotros no somos seres finitos. Sí, tal vez la parte biológica, pero la parte espiritual, la parte álmica no lo es. Y de hecho, todas estas familias y todas estas élites que nos quieren convencer de que el mundo es ateo bajo el término de lo que la gente conoce y asocia a la palabra ateo, ¿no? Pero quiero decir que es un mundo laico, en realidad ellos saben, y por eso utilizan todo su simbolismo y toda su brujería, que es todo lo contrario, como dice Confucio, que el mundo no lo rige ni la política ni la economía, sino que está regido por símbolos y signos. Y ahí tenemos la explicación a un montón de cosas de por qué constantemente todas sus ceremonias, desde un mundial de fútbol hasta una olimpiada o hasta la inauguración del puente de San Gotthard, tiene más simbolismo que una película de Stanley Kubrick. O el billete de $1, o cómo se viste el Papa. O sea, si vos lo ves al Papa en bolas, ¿le vas a creer igual que cuando lo ves vestido de la manera que se visten? Entonces, si a vos, si al ser humano común le impresiona que un tipo tenga un saco y una corbata, eso es un simbolismo, no es ropa. Es un simbolismo. Ah, no, este debe tener dinero o debe estar o debe conocer mucho de lo que habla porque mirá cómo está vestido. Bueno, imaginémonos si realmente conoces el poder de los símbolos y de poder manejar y controlar sociedades a través de crear simbolismos. Un astronauta es un símbolo, es un héroe, es un tipo vestido de blanco que baja de las nubes. ¿Cómo no le vas a creer lo que te dice? Entonces, bueno, discúlpame, mi creencia va más por una cuestión espiritual de entender que somos parte de una inteligencia superior, que somos co-creadores, pero que no tenemos la capacidad que tiene un Dios de crear. Donde no hay ningún laboratorio, ningún ser humano jamás pudo crear de la nada algo. Jamás. Ni un pedacito, ni una partícula de hidrógeno. Nada. Todo lo que hace el ser humano es tomar elementos que ya están creados por algo y manipularlos, fusionarlos y crear cosas nuevas a partir de eso. Pues para acabar me gustaría preguntarte, supongo que es obvio que los extraterrestres no crees, pero entrando en esto del misterio, ¿crees que existen seres intraterrestres? Mira, redefino la palabra extraterrestre. Extra significa más. Entonces, extraterrestre puede ser de más tierra. Y más tierra puede ser, mira, hay una charla en TEDx de que justamente estoy terminando ahora de hacer un video llevado a cabo por, déjame que te digo el nombre porque lo tengo justamente acá en la compu, porque lo estoy terminando de editar. Dame un segundito. La persona se llama
Acá está. Se llama Carter Emart, científico y artista. Durante 12 años estuvo coordinando los esfuerzos de científicos, artistas y programadores para crear una visualización tridimensional completa de nuestro universo conocido. Dio la presentación de este software llamado Atlas 3D a través de una charla TEDx que hoy en día lleva unas 2 millones de vistas en el año 2010, en febrero justamente, para decirte lo insignificante que somos, porque esa es la cuestión filosófica detrás del modelo heliocéntrico. Te guste o no, lo sepas o no lo sepas, el modelo heliocéntrico te viene a decir que vos sos una mota de polvo más entre miles de millones de otras motas de polvo y no tenés ningún tipo de importancia, ni significado, ni valor, ni nada por el estilo. Ese es el mensaje hegemonial del heliocentrismo. O sea, todos los cálculos matemáticos, todos los modelos presentados, todas las películas, documentales, series, Atlas, Carl Sagan, no te están hablando de eso. Te están diciendo que sos una mierda más dentro del universo. Entonces, este tipo, por ejemplo, Carter Emart, cuando hace la presentación, su presentación arranca diciendo: en la antigüedad, cuando nosotros veíamos un horizonte plano, se asumía que el mundo era infinito, la Tierra era infinito, se prolongaba por toda la eternidad y por lo tanto los recursos naturales eran infinitos. Pero como sabemos que vivimos en una esfera, entonces se aplica a esa máxima de la economía, ¿no? Necesidades infinitas para recursos limitados. Y entonces comienza la escasez y a través de la invención de la escasez te pueden poner precios y empieza a existir toda esta cuestión del mercado. Por esta cuestión propiamente de que, como la Tierra es una esfera, nos vamos a quedar sin recursos. Entonces, si nosotros aplicamos esto mismo, de que un horizonte plano a la altura de los ojos, independientemente de la altura en la que vos te elevás, te da síntomas de tierras que al menos se prolongan mucho más de lo que nos contaron, tal vez la palabra extraterrestre sea de gente o de organismos biológicos que pueden ser iguales que los nuestros o no, que estén más allá de ese perímetro muy bien custodiado, que es la Antártida, y que justamente no vengan de Alpha Centauri a 27 millones de años luz, porque eso es un número que creó la orden jesuita, que ni siquiera pueden mostrarnos las estrellas cuando están en la ISS ahí haciendo las caminatas espaciales, o los astronautas cuando fueron a la Luna, nunca aparecen las estrellas en el cielo. Así que, ¿qué sabes la distancia? Cuando vos subís más de 100 kilómetros y ya no podés ver más las estrellas en el cielo, ya no hay referencia a años luz ni nada. Eso es una mentira. Entonces, extraterrestre puede ser alguien que viene de más allá de otras tierras. Intraterreno, obviamente, nosotros tenemos cavernas, tenemos cuevas, tiene profundidad, tiene volumen la Tierra. No necesariamente te refiere a que es una esfera, puede ser un cilindro, no importa, tiene volumen. ¿Hay civilizaciones que existen y viven ahí abajo? Para mí no, pero lo puede haber, sí, lo puede haber, tranquilamente. De hecho, tampoco podemos, o sea, ahí es donde empieza toda esta cuestión. Por ejemplo, la astronomía moderna, cuando vos le hablás de extraterrestre, te dicen, bueno, no, nosotros en realidad científicamente lo que estamos buscando es vida en otros planetas, pero no necesariamente inteligente, con lo que nosotros entendemos como inteligente. Cuando vos hablas con todas estas personas, cuando te hablan de intraterreno, ya se asume que están buscando vida inteligente. Sin embargo, pueden existir organismos que nosotros desconocemos. De hecho, se han sorprendido mucho los científicos o los exploradores cuando descendieron a las fosas marianas, donde está ese límite también para seguir penetrando en el agua, cuando empezaron a encontrar un montón de organismos biológicos submarinos que eran impensados que vivieran en esas temperaturas, a esas altas presiones, con ausencia de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo más en seres intradimensionales, como somos nosotros, que ascendemos constantemente, vamos y venimos de distintas dimensiones, que nuestro cuerpo biológico es una antena de eso. Los pensamientos, ¿dónde están? ¿En qué plano de existencia están? ¿Qué son extraterrestres? ¿Los pensamientos son intraterrenos? No sabemos dónde están. Y así hay un montón de cuestiones que nosotros no podemos evidenciar en el plano físico, no los podés posicionar. Es el verdadero principio de incertidumbre es un pensamiento. ¿A dónde está el pensamiento? Buscar una posición geométrica en el espacio, una coordenada a tu pensamiento. ¿En dónde está?
Porque eso es lo que se aplica, ¿no? Lo digo a propósito porque se aplica con toda esta cuestión de la religión de la física cuántica, los gluones, los átomos, ¿no? Porque en realidad el fotón, eso es la religión de la Kabbalah. Yo hablaba con Dani Márquez que decía, lo que la orden jesuita le es al modelo geométricamente heliocéntrico, la Kabbalah le es al modelo de la cuantificación de partículas. Por eso el sionismo, los judíos y la religión judeo-cristiana es muy similar. Entre ellos se comparten el poder, entre lo que es el Vaticano y lo que es el sionismo. El sionismo usa mucho la Kabbalah para orientarte espiritualmente bajo su control, y al mismo tiempo de la Kabbalah se desprende físicamente lo que es la física cuántica. Y lo mismo hacen los jesuitas, que te controlan espiritualmente con el modelo heliocéntrico, y de ahí se desprende lo que es la cosmología moderna que integra la Kabbalah. Y te dicen, no, los cabalistas ya sabían desde hace miles de años del Big Bang y que los mundos eran esféricos y existían las distancias. Laburan todo para el mismo lado, menos para el nuestro, maestro. Entonces, extraterrestres, hay muchas definiciones. Yo no es que no crea, es que me han mentido tanto que hasta que no vea uno, lo toque y realmente vea no solamente que es de otra composición distinta a la nuestra, sino que realmente me suban a una nave y me lleven y me hagan ver la Tierra esférica y todo como me contó Hollywood, no lo voy a creer. La Tierra plana lo que tiene justamente es comprobaciones, no creencias. Después, cada uno es libre de creer lo que quiera. Tal vez el turismo espacial vaya a llegar ahora. Hace 50 años nos vienen prometiendo que vamos a salir de nuestro mundo para ver lo esférico, no solamente para ir a la luna de vacaciones. Todavía lo estamos esperando. Pues la verdad es que me gustaría continuar hablando contigo. Tenía previsto si daba la batería, pero ya veo que no va a dar la batería del portátil. Pero me gustaría hablar del tema de los cables en el espacio y tal, que bueno, es un tema muy gracioso. Me ha contado una amiga que tenemos en común, aquí, me ha contado que tú te descojonas con el tema de los cables. Y sí, de los trucos en general, no solamente los cables. Hay algunos que están muy bien hechos, sí. Ojo. Que se ve el montaje, se ve, ¿no? La edición, sí. cómo el astronauta en cuestión desaparece por una puerta, ¿no? De repente, antes de llegar a la puerta desaparece, por ejemplo, y cosas así. Bueno, que sí que quería hablar contigo, pero como te digo, al final, por la batería, por lo que veo, pues no va a poder ser. Pero cuando quieras, si maestro, quieres, hacemos una segunda parte. Y sobre todo, de lo que más me gustaría hablar es yo ya lo digo, porque ya lo he dicho varias veces, claramente el falso alunizaje del 69. Pero me gustaría que tú pues nos dieras más claves, más concretas y mejor explicadas, claro. No hay ningún problema. Pues te tomo la palabra entonces para poder hacer otra entrevista. Y te doy las gracias, y no sabes el orgullo que es de verdad hablar con un valiente como tú. Bueno, gracias, maestro. Yo te agradezco también. Para mí, yo disfruto mucho las charlas estas así, sobre todo con gente abierta, no gente cómplice, ¿no? En el sentido de que, no, te sigo en todas, no, en absoluto. También hay muchas veces que uno ya, o sea, despertaste a esta realidad, es muy difícil volver para atrás. No significa que uno vaya a coincidir en todo, pero cualquiera que no pueda ver ese simbolismo de la lengua de serpiente en la NASA, con lo que es, o sea, los propios fundadores de la NASA, desde un Jack Parsons hasta una Lester Crowley, la conexión con todo eso, bueno, ya ahí sí que cuando se hace ese tipo de entrevista es muy aburrido, pero cuando estás así relativamente con alguien que está en el tema, no necesariamente que concuerde con vos, yo por lo menos lo disfruto mucho, así que podría así seguir un par de horas más hablando. Está bueno también ponerle un límite para que sea digerible, pero ya te digo, no, cuando quieras vamos haciendo otras partes, no hay ningún problema.